Hola, mi nombre es Jonathan Goyes, soy ingeniero de sistemas y seré el instructor del curso de Android y Firebase avanzado. En este caso estaremos construyendo una aplicación similar a Uber utilizando Android Studio, el lenguaje de programación Java y la plataforma de Google Firebase. En este caso integraremos la plataforma de Google llamada Firebase en primer lugar para trabajar con la autenticación de usuarios utilizando el módulo de Firebase llamado Authentication, que nos va a permitir implementar las funciones de login y registro. También trabajaremos con Firebase Database Real-Time, que nos va a permitir almacenar todos los datos de nuestra aplicación en tiempo real, además de el módulo de Storage, el cual nos brinda Firebase para almacenar las imágenes de perfiles de usuario. También estaremos ocupando la función de Cloud Messaging de Firebase, que nos va a permitir enviar notificaciones push en nuestra aplicación. Ahora, sin más, te voy a mostrar la aplicación que vamos a estar realizando a lo largo del curso. Para mostrarles la funcionalidad de la aplicación, voy a estar ocupando mi dispositivo físico real en la parte izquierda y un emulador de Android Studio en la parte derecha. Lo primero que tendremos es esta pantalla principal donde deberemos escoger el rol que vamos a desempeñar. En mi dispositivo físico voy a seleccionar Soy conductor y en el emulador voy a seleccionar Soy cliente. Ahora nos llevará a esta pantalla donde debemos seleccionar si queremos registrarnos con una cuenta nueva o si ya tenemos una cuenta en nuestra aplicación. Nosotros podríamos registrar una cuenta, pero en este caso me voy a ir simplemente al iniciar sesión, ya que eso ustedes lo van a ver a lo largo del curso. Entonces, para agilizar vamos a iniciar sesión. Empezaré ingresando los datos del conductor. Aquí nos pedirá un correo electrónico y una contraseña. Y lo mismo haremos en la parte del cliente. Ahora voy a ingresar. Primero he iniciado sesión con el conductor, ahora lo voy a hacer con el cliente. Y lo primero que vamos a ver en la pantalla del conductor es que tendremos este mapa. Nosotros le vamos a dar conectarse y lo que hará este botón es permitirnos empezar a recibir notificaciones de viajes de un cliente. Para el caso del cliente, lo que vamos a ver en el mapa son los conductores que se encuentran disponibles. Si yo me muevo a través de este mapa, estarán viendo que en este momento se encuentran dos conductores disponibles. Ahora, lo primero que debemos hacer como clientes es seleccionar un lugar de recogida. Entonces, déjenme quitar esto. Aquí podemos simplemente seleccionar el lugar de recogida presionando sobre este campo de texto y nos abrirá un buscador de sitios de Google, el cual nos permitirá buscar cualquier dirección. Entonces voy a ingresar una dirección y me aparecerá un listado de los cuales yo puedo seleccionar. La aplicación también le permitirá al usuario seleccionar el lugar de recogida arrastrando este icono que se encuentra aquí en el medio a través del mapa. Si yo arrastro un poco esto, me va a establecer la nueva dirección en este campo de texto. Lo siguiente que debería hacer es seleccionar el destino y posteriormente vamos a solicitar el viaje. Ahora nos llevará a esta pantalla donde nos va a trazar una ruta entre el lugar del origen y el destino. Aquí nos va a establecer unos marcadores que nos indican los respectivos datos. También tendremos en la parte inferior el lugar de origen que seleccionó el cliente, así como el destino, el tiempo que le tardaría aproximadamente en llegar del origen al destino y la distancia que van a recorrer. Luego, para solicitar un conductor, vamos a presionar sobre este botón. Y esto lo que va a hacer es enviarnos una notificación tipo llamada
en donde nos va a indicar toda la información del viaje y más o menos a cuánto tiempo y distancia nos encontramos. También nos va a llegar una notificación push estilo WhatsApp o YouTube, en donde podremos también aceptar el viaje desde aquí. Ahí tendremos también la información de dónde debemos recoger al cliente y el destino. Voy a aceptarla por acá. Y ahora nos llevará a la pantalla donde se va a estar realizando el viaje. En este caso, lo primero que hará es trazar la ruta entre el lugar actual del conductor y donde debe recoger al cliente. También en la parte inferior vamos a tener la información del cliente que nos está solicitando el servicio, así como los datos del viaje. Por la parte del cliente lo que tendremos es que estaremos viendo en tiempo real cómo se va moviendo nuestro conductor y así sabremos en qué momento ya está cerca a la posición de recogida. También tendremos el estado actual en el que se encuentra el viaje, el cual se va a estar actualizando en tiempo real, y la información como tal del conductor asignado. Ahora, nosotros podemos iniciar el viaje siempre y cuando estemos cerca a la posición de recogida del conductor, si no, nos va a salir un mensaje advirtiéndonos que nos acerquemos más a esta posición. Como ya estoy cerca, le voy a dar iniciar viaje. Y ahora nos va a trazar la ruta hasta el lugar de destino del cliente. Nosotros podemos quitar un poco de zoom y este sería el destino asignado. Aquí también el estado del viaje ya ha cambiado. Ahora podríamos finalizar el viaje. Esto nos va a llevar a la pantalla de calificación tanto del cliente como del conductor. Aquí nosotros podemos, a través de este selector de estrellas, ingresar la calificación del cliente. Voy a dejarle esa calificación. Y esto lo que hará es almacenar en Firebase el historial de viajes tanto del cliente como del conductor. Ahora vamos a calificar al conductor. Y listo. Otras funciones que implementa la aplicación, si nos vamos a este menú que se encuentra en la parte superior derecha, en primer lugar vamos a tener el historial de viajes que hemos realizado. Aquí ya nos va a aparecer la imagen del conductor que nos realizó el viaje, su nombre, el lugar de origen, el destino y la calificación obtenida. También podemos, presionando sobre estas tarjetas, obtener una información más detallada de nuestro viaje. Además, nosotros también podemos editar el perfil de un usuario. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podríamos cambiar el nombre de usuario, la marca del vehículo que registramos, así como la placa. Por ahora voy a seleccionar una imagen de la galería, podría ser esta. Ahí ya establecemos la nueva imagen y ahora debemos actualizar nuestro perfil. Esto lo que hará es almacenar la nueva imagen en Firebase Storage y ahora si volvemos deberíamos de ver la nueva imagen del conductor actualizada. Lo último que tendríamos sería simplemente el cerrar sesión que toda aplicación debería implementar. Eso sería algunas de las funcionalidades que tendremos en la aplicación. Espero que les guste y que se suscriban.